Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Radial Actitud. Qué chévere que nos acompañen. Siguiendo con esta temática mundialista, el día de hoy nos acompaña un profesional que tiene que ver con el asunto motivacional, psíquico. Hemos hablado que dentro del fútbol es importante cuatro cosas: la parte física, la parte técnica, la parte táctica y la parte emocional, la parte psíquica. Y vamos a compartir nuestro programa el día de hoy con un profesional en el sistema nervioso, psicólogo clínico, así como también médico cirujano especializado en psiquiatría. Ojo, esta combinación es rarísima, diría que única y excepcional aquí en Guayaquil y en Ecuador, me atrevería a decir. Tener estos dos títulos profesionales que se integran en una sinergia especialísima, psicólogo y psiquiatra, para poder tratar los problemas que aquejan al hombre moderno. Ha trabajado con equipos deportivos muy conocidos aquí en el barrio del Astillero de Guayaquil y por supuesto también asesorado a dirigentes, deportistas y por supuesto también a la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Eduardo Tigua. Venga, fuerte aplauso. ¿Qué tal, doctor Eduardo Tigua? Muy buenas noches, bienvenido a Actitud, ¿todo bien? Sí, bien, a su orden para evacuar alguna inquietud que usted tuviera. Perfectamente, doctor. Tenemos un arsenal de preguntas interesantes y variados, así que vamos a aprovechar el tiempo de la mejor forma. Hoy exactamente se cumplen 20 años del autogol del futbolista colombiano Andrés Escobar. Lamentablemente esto repercutió en la eliminación prematura de Colombia. Colombia era una selección en ese entonces, así como ahora, sensación, repleta de estrellas. Nos recordamos Higuita, Valderrama, el Tino Asprilla, Freddy Rincón y el mismo Andrés Escobar. Lamentablemente después de este autogol Colombia queda eliminada y a los pocos días lo tirotean, lo matan. El fútbol es una pasión que mueve a millones, miles de millones de personas en el mundo entero. Y la primera pregunta, doctor, va encaminada a eso. Nuestra sociedad ecuatoriana está actualmente futbolizada. ¿Usted cree que en algún momento podríamos llegar a esos ribetes de violencia como los que se vivió hace 20 años en Colombia? Es decir, por ejemplo, esperemos que no ocurra, Ecuador no clasifica a los octavos de final, pierde contra Francia. ¿Se puede desatar una ola de violencia, de suicidios, de crímenes, de desmanes en el Ecuador? Si es tan gentil. No, felizmente yo creo que no existe ese nivel de violencia aún en nuestro país. Yo uso una paráfrasis de algo que dijo Gabriel Tarde en su momento, un criminólogo que dedicó su vida a estudiar la mente humana, la violencia, el delito, y él, a corolario del trabajo de toda su vida, él sacó una frase que lo hizo insigne. Él dijo: las sociedades tienen los delincuentes que se merecen. Tomando en cuenta esa frase y parafraseando la misma, yo diría que las sociedades tienen los hinchas que se merecen, las sociedades tienen el fútbol que se merecen. Entonces, esa paráfrasis intenta describir que son gestos, son actos demostrativos de cuán violenta puede ser, cuán más o menos violenta puede ser una sociedad. En la época pues que muere Escobar, ya había un germen de mucha violencia en Colombia, ya había mucho, se hablaba mucho como secreto público de drogas, mafia, los otros de Escobar, los carteles, se vivía alegremente una delincuencia muy florida, algo que realmente asustaba a las personas que teníamos como intuir la proyección de unas consecuencias que podrían devenir de una sociedad así estructurada. Entonces, en ese entonces yo recuerdo, fui entrevistado y me preguntaron acerca de esto, y yo, desgraciadamente, a uno le toca prever ciertas situaciones, y yo lo dije, que eso iba a desatar una serie de violencia mayor, ya no solamente en el fútbol, sino en la sociedad colombiana. ¿Por qué? Porque eso creaba un mal ejemplo de que al destruir a un ícono del deporte tan querido como era Escobar en Colombia, sancionarlo tan acremente, avalearlo porque falló, porque cometió un accidente de los que está contemplado en el fútbol, que es el autogol, y entonces eso
iba a traer unas consecuencias muy duras en la sociedad, porque los niños, los jóvenes, la gente adulta inclusive que se forma mirando fútbol, ¿qué ejemplo iban a tomar? Este si falla hay que matarlo, así simple. Entonces, no todas las personas tienen el nivel de procesar y morigerar sus emociones, y no, ¿cómo va a creer? No, sino que en ese entonces ya se había destapado una era de mucha violencia. Acordémonos que en el resto de la sociedad, la sociedad no fútbol de Colombia en ese entonces, pues se oía bombardeos, los carros bombas, las vendetas de los narcotraficantes, las luchas entre los cuarteles por repartirse topográficamente el país y todo eso. Entonces, eso desgraciadamente nos ha tocado contemplar las consecuencias hasta nuestros días, de que luego se mataron árbitros, luego se dispararon a personas, se amenazó, las apuestas se pusieron muy picantonas, se pusieron muy malucas, y eso obviamente no es deseable para ninguna sociedad. Perfectamente. Doctor, coméntenos. Obviamente, cuando el Ecuador o cualquier país del mundo está en esta cita ecuménica del Mundial y se alegra con las mieles de la victoria, con estas grandes conquistas, con estos triunfos, la moral aumenta, el autoestima sube como la espuma y la gente está feliz, está radiante. El fútbol, los goles le hacen muy bien a la sociedad toda. En ese sentido, ¿cuál es la recomendación, doctor, para manejar esto con mesura, con tranquilidad? Nos sentimos felices, el triunfo ante Honduras fue un viernes, San Viernes, y hubo que celebrarlo a veces con los excesos, tal vez del alcohol. Somos una sociedad que le gusta la farra, el buen trago, y obviamente a veces podemos caer en los excesos. ¿Cuál sería la recomendación para la sociedad toda si vivimos una clasificación? La segunda, por cierto, sería a octavos de final. Para las personas que trabajamos con la conducta humana y que tenemos bien claro que los excesos en todos los ámbitos son indeseables, obviamente nos toca morigerar las emociones, nos toca ponderar las emociones de un populacho que es muy efervescente como el nuestro, ¿no? Entonces suele uno entrar en recomendaciones que alguna podría sonar trillada, pero que son muy necesarias en cuanto a que nos libremos de los extremos, no incurrir en condiciones extremas de alcoholizarse, de violentarse, de excesos en la celebración, tener claros ciertos datos estables con respecto a lo que es el fútbol. A ver, el fútbol se lo ve fácil de afuera. Es muy fácil para un hincha, para alguien que está sentadito, acostado, sino en la sala de su casa o sentado en la bancada del estadio, y es facilito pues decir, pero si era nomás de cabecear, pero si era nomás de patear, lo que tenía que hacer era tal cosa. Se lo ve tan fácil desde afuera el fútbol, pero a los comunicadores, a los que hacen prensa, a los que hacemos opinión al respecto, nos corresponde moderar eso de ahí y no inflar las expectativas, ni culpar. En el fútbol todos ganan o todos pierden con referencia a un equipo. Existen otras verdades gigantes también, como aquello de que un bestia se convierte en bestial o un bestial se convierte en bestia de un minuto para otro. Las rosas se convierten en piedras, las piedras se convierten en rosas en el fútbol rápidamente. Entonces los conceptos no son cosas eternas. Los conceptos hoy día se habla muy bien de un jugador, mañana falla un penal y entonces nos vamos con el mayor encono en opinar mal de él, con los de nuestros peores que encontremos en nuestro palmarés, en nuestro repertorio, y lo atacamos. Solemos decir antes de que comience una competencia, todos somos la selección, salimos con la camiseta amarilla a la calle, pero ocurre que si llega a tener un traspié la selección, ya dejamos de decir que todos somos la selección. Ahí comenzamos a hablar de los negros, estos tal por cual, y así asado, y que tanto que ganan dinero, y cómo es posible que, las barbaridades que a veces se les puede decir a los jugadores, y que de hecho ocurre. Entonces, esas cosas uno, como opinante desde afuera, tiene que tener, y sobre todo si uno tiene algo de influencia en el sentido de un liderazgo de opinión,
uno tiene que decirlo y en voz alta para que la gente la escuche y tratar de calar en la atención de los demás, en las conductas de los demás, en la respuesta saludable del hincha que rodea, que hace la periferia del fútbol nuestro. Perfectamente. Estamos compartiendo con el doctor Eduardo Tigua, psiquiatra y psicólogo clínico, acerca de lo que es el fenómeno del fútbol. Hemos hablado estos primeros 9-10 minutos ya de lo que es la psicología de masas y el fútbol, cómo mueve estas pasiones efervescentes. Ahora entramos a el área del psicólogo deportivo. ¿Desde cuándo el psicólogo, el motivador, el coach, que también le llaman, es trascendente, es vital en la actividad deportiva? ¿Desde cuándo forma parte del engranaje de las concentraciones de fútbol? Doctor Tigua. Bueno, yo le agradezco esa pregunta, ingeniero, porque me permite a mí hacer un alto a algo que yo personalmente, mire lo que le voy a decir, medio curioso lo que le voy a decir, yo me siento estafado por el entorno del fútbol. ¿A qué me refiero con esa palabra fuerte? A que yo siento que he perdido años profesionales de mi actividad contestando preguntas como aquellas que, desde luego, con la mejor de las intenciones lo hace el periodista, el inquisidor. ¿Para qué sirve el psicólogo? ¿Qué se consigue con el psicólogo? ¿Será bueno que tal equipo tenga un psicólogo? ¿Será bueno que la selección tenga un psicólogo? Etcétera. ¿Sabe? He perdido muchos años de mi tiempo porque yo me permití dar las explicaciones, dar la respuesta a eso. Pero de hace un tiempo acá, yo ya no doy más de esas respuestas, sino que yo le digo lo que le voy a decir en este momento. El directivo nuestro, el directivo ecuatoriano, es un hombre que sabe más que usted y que yo para qué sirve el psicólogo, conoce los beneficios de esto, hay muchos de ellos tomando terapia, sus familias, son gente que por lo general, por su estatus, tienen el dinero suficiente para andar por los Estados Unidos, Europa, primer mundo, y ellos saben más que muchos para qué sirve un psicólogo y lo bueno que sería para hacer producir a esa masa de deportistas. No les da la gana, no quieren tener. Para ellos el psicólogo corresponde como una piedra en el zapato, porque el psicólogo pasaría a enterarse al manejo leonino que en nuestro país se le viene dando al futbolista desde tiempos inmemoriales hasta ahora. Cada vez puede ser más técnico, puede ir disminuyendo esto, pero se sabe como secreto público pues que los jugadores son utilizados de una manera cruenta, de una manera que el directivo no le conviene que trascienda. El directivo le saca las mayores ventajas que pueda, incluso a la ignorancia o a la poca educación que puedan tener nuestros jugadores, y entonces al permitir eso, que ocurran esas injusticias, usted verá como ahora que hay más prensa, que hay más marketing, ahora nos enteramos de que les tienen atrasados en sus pagos 3, 6, 8 meses. ¿Qué profesional podría vivir cómodamente con un atraso en sus sueldos de 6, 8 meses, como hoy en día se oyen en varios equipos? Y los directivos lo que hacen es comprometer a los opinantes para que no se sepan estas cosas o para que se hable generosamente de ellos y mantener rezagado al futbolista, y el futbolista en nuestro medio está casi vetado de opinar, prohibido opinar, porque si opina mal, si a él reclama públicamente, como lo podríamos hacer cualquiera de los que nos entrevistan, mañana es echado del club, es considerado líder negativo y lo sancionan como si hubiera cometido algún delito por reclamar sus derechos. Y entonces vemos el problema de este jugador Ayoví, como una cosa que la FIFA la tiene determinada, pero con certeza y sin ambajes, sin vueltas. Jugador que no le paga a su club 3 meses, es dueño de su pase. Sin embargo, a este jugador le han hecho barbaridades desde el punto de vista legal, lo han tonteado, le han esquilmado su dinero, le han hecho de todo. La prensa lo ha relatado paso a paso. ¿Y por qué? Porque los jugadores no conocen su derecho, no tienen ni idea de cómo hubiera ocurrido un éxodo terrible de los equipos grandes, donde ya no hubiera sido solo Ayoví, sino muchos jugadores que se enteraran de sus derechos, que se enteraran de lo que la FIFA los ampara, y se les hubieran fugado muchísimos jugadores. Este jugador alguien lo alertó e hizo lo que hizo, pero
inclusive veo cómo la Federación Ecuatoriana de Fútbol se permite demorar un juicio de estos, se permite prorratear las cosas y en discusiones vagas se hace que el jugador pierda tiempo importante de su trabajo, pierda dinero, y entonces todas estas injusticias contra el jugador hay que hablarlas, pero nadie las quiere hablar porque pierden una publicidad, porque pierden una plata, porque pierden un amigo, entre comillas. No son amigos de nadie, ellos están por sus propios intereses, se pasan quejando de que el club no tiene plata, que el fútbol esto, y entonces ¿para qué se pelean a dentelladas cada que vienen las elecciones? ¿Por qué mueren por estar en las sillas presidenciales? Entonces, si fuera todo malo como ellos quieren hacer ver, entonces no se pelearían por estar donde ellos están para beneficiarse con los viajes, con las ventas de jugadores y con una serie de habilidades, entre comillas, que ellos son capaces de hacer y sacarle un rédito importante a su actividad. Perfectamente, doctor. Con esta exposición brillante nos acaba de ahorrar 3 preguntas, así que seguimos adelante en función del dios Cronos, el dios del tiempo que siempre nos está apercollando. Doctor, coméntenos ahora en preguntas muy puntuales y específicas, ¿no? Hemos visto que algunas selecciones han llevado a sus familiares, novias, esposas, para acompañarlos en el momento de la concentración. Siempre se ha especulado si el sexo es bueno a priori antes de los partidos o no. Y en ese sentido van 2 preguntas. ¿Es óptimo que hayan viajado con las familias? Y segundo, ¿el sexo es bueno 24 horas antes de un partido crucial, un cotejo, digamos, trascendente como el que se va a dar este miércoles Ecuador-Francia? Sí, es muy bueno que el jugador esté cerca de su familia, primero. Segundo, esto del sexo, hay muchos malentendidos en el tema, porque se erotiza el tema. A ver, el jugador, si viaja con bastante inteligencia, algunos técnicos llevan a sus esposas, las esposas de los jugadores, a los viajes, los llevan a estas concentraciones un poco largas del Mundial. Sí, pero es que, a ver, en el sexo, el varón no tiene la misma actividad sexual con su esposa que cuando está sin ella y se pega sus canitas al aire. Estamos hablando de entre personas grandes, entre personas que lo van a entender bien, y entonces la actividad física y sexual no es tan desgastante, no es tan dañina, por una parte. Y lo otro, lo que cuenta aquí bastante es la preparación psicológica que también tengan estos jugadores, porque es lo que ellos tienen en mente. A ver, voy a poner un ejemplo paralelo. Hay personas, varones o mujeres también, las mujeres también lo hacen, que tienen en su mente codificado como que la masturbación es malo, la masturbación es un pecado. Entonces, esa persona, cuando se masturba, va a quedar con una carga de conciencia, va a quedar con una carga moral y va a estar afectada moral y psicológicamente. Otras personas tienen otro concepto. La masturbación es una sublimación psicológica, es un desfogue de una actividad reprimida que en vez de hacerla de una manera la hacen de otra, y entonces tienen un concepto más light, más laxito del asunto. Entonces eso hace que la persona lo procese, lo asimile diferente. A esta persona no le va a afectar como a la otra moralista, religiosa, no la va a afectar de la misma manera. Entonces, en esto del sexo también tienen que ver las opiniones con las que cada una de las personas son formadas, y pues cada uno con su cultura puede verse afectado en cuanto a su conciencia. Perfectamente, doctor. Estamos compartiendo nuestro programa Radial Actitud con el doctor Eduardo Tigua, médico psiquiatra, así como también psicólogo clínico con amplia experiencia en la parte profesional, en la parte de la docencia también, por supuesto en la parte deportiva, ¿no? Doctor, coméntenos, ¿cuáles son los principales problemas emocionales, psicológicos que tenemos con los jugadores jóvenes y con, digamos, ya los jugadores consagrados o con los veteranos? Diferencias. Bueno, el primero que realmente marca un hito en la conducta es la inseguridad que tienen nuestros jugadores. Nuestros jugadores tienen una inseguridad muy alta, más alta que la de los demás estratos latinos y mundiales, si se quiere. A ver, un jugador nuestro no tiene ningún amparo, no tiene, ahora último se oye por ahí que los van a asegurar y no sé qué, bueno, pero el jugador argentino, el brasileño, estoy hablando de jugadores de primer mundo futbolístico,
uruguayo, ellos tienen su sindicato, ellos tienen su respaldo, a ellos ningún dirigente va a abusar de ellos y hacer lo que les da la gana y echarlos cuando quiera y dejarlos sin pagar. No, ellos tienen un respaldo, un apoyo. Acá no tienen nada. Acá el dirigente hace lo que le da la gana con el jugador y lo aplauden encima y él primero se victimiza y lo pone en una categoría de cuasi delincuente a los futbolistas cuando él le da la gana. Pero nos toca también vivir cierto tipo de decepciones. Hace un tiempo nos enteramos de un manejo que fue muy cuestionado por el presidente del gremio de futbolistas, el abogado Valencia, que causó mucho descontento en las esferas futbolísticas por el accionar del abogado Valencia. Luego salió él, entró a reemplazarlo Iván Hurtado, otrora un futbolista ícono en nuestro fútbol, en nuestro deporte, gran atleta, etcétera. Sí, pero ahora estratégicamente Lucho Chiriboga, el presidente de la Federación Ecuatoriana, lo incluyó en una de sus estratégicamente armadas listas también, lo invitó y ahora yo no veo él qué fuerza podría tener para amparar a sus compañeros, para luchar por las cosas que quieran conseguir sus compañeros, que se le haga justicia en los problemas, que él como presidente del gremio pueda tener la fuerza moral que habría tenido si no habría aceptado dicha invitación y él hubiera mantenido una independencia de esto. Eso no es ser mal pensado, eso no es ser malicioso, eso no es ser suspicaz ni pesimista, eso es ser realista, porque en este mundo del fútbol y de la política nuestra, la mayoría nos conocemos. Perfectamente, doctor. En función del tiempo, ya estamos 22 minutos, vamos a tratar de abarcar las últimas preguntas con la mayor precisión en las respuestas. Doctor, coméntenos acerca de cómo levantar la moral de un país, de un equipo, de un seleccionado que le hacen un gol de camerino en los primeros minutos y no logran levantar esa diferencia. ¿Hay alguna especie de táctica, de estrategia en esos 15 minutos en el entretiempo? En el caso, digamos, de que tengan un psicólogo, el psicólogo puede estar al lado del director técnico en el banquillo o se aprovechan los 15 minutos del descanso para levantar la moral alicaída del conjunto. La fuerza moral de un jugador no depende solamente del momento del partido. La fuerza moral del jugador depende del manejo que se le da al grupo. Cuando un grupo es bien tratado, con justicia, tratado como seres humanos. Hace unos días yo dije una frase que algunos se permitieron malentenderla a propósito para desvirtuar la función del psicólogo. Yo dije que un grupo de deportistas que se lo busca manejar y darle de comer, hacer pesas, el médico, el reposo, todas esas cosas, el trabajo físico, todo eso, era bueno, pero si se descuidaba el área psicológica, eso era un manejo veterinario. Y eso pienso yo porque hay que considerar la parte humana del jugador, del atleta. Nuestro futbolista es un artista, necesita tener un entorno cómodo, bueno, para rendir lo mejor posible. Eso de los manejos, si el jugador tiene una buena moral, una buena formación, tiene una buena estructura emocional, moral, él va a ripostar con energía, con vigor, sin necesidad de que nadie en ese momento al apuro lo esté arengando, sino que él va a saber lo que tiene que hacer con madurez. Perfectamente, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y retornamos inmediatamente a nuestro programa Radial Actitud con 6 años y medio al aire. Sin ustedes y sin los auspiciantes de esta propuesta radial independiente sería imposible, así que vamos a comer sano y a comerciales, ya regresamos en Actitud, no le cambie. Perfectamente, continuamos con nuestro programa Radial Actitud, 400 invitados que hemos compartido del arte, la ecología, la cultura, la espiritualidad y por supuesto el deporte. Las últimas 2 semanas hemos compartido con ustedes entrevistas con Byron Moreno, segundo árbitro mundialista del Ecuador, y por supuesto con don Otón Chávez, actual columnista deportivo de Diario del Universo, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, así como también exjugador y exdirector técnico. El día de hoy tenemos la visita del doctor médico psiquiatra, así como también psicólogo clínico, el doctor Eduardo Tigua. Estamos hablando acerca de esta pasión de multitudes como es el fútbol. Hemos hablado sobre la cultura de las masas, cómo se mueve esta pasión, así como también el manejo dirigencial que se le da al aspecto psicológico y por supuesto también hemos entrado en el área
psíquica del manejo de los jugadores, tanto jóvenes como maduros. Ahora vamos a entrar a un sector muy importante, que es la élite, los cracks. Vamos a recordar el caso de 1998. Ronaldo había sido la figura del Mundial y de repente tiene un choque nervioso, un estrés postraumático, nunca se supo qué pasó y el hombre no rindió, no estuvo a las expectativas y perdió Brasil 3-0 la final contra Francia. Francia se lleva la Copa de la FIFA y eso quedó en los anales de la historia del fútbol. ¿Qué pasó con Ronaldo? No estuvo a la altura de las circunstancias. 4 años después se reivindica, es goleador del torneo y se lleva la Copa para Brasil. Eso por un lado el caso de Ronaldo. Y el caso de Maradona también, unos lo consideran el segundo mejor futbolista de todos los tiempos, lamentablemente involucrado en caso de drogas, de confusión de imagen, transmitiendo conductas inapropiadas tal vez para niños y jóvenes, besándose con Canilla, otro jugador de la élite de Argentina, con su representante Coppola, y obviamente en una serie de escándalos con periodistas, comunicadores, así como también con otros futbolistas. Analicemos esos dos casos, si es tan gentil, doctor. El caso Ronaldo y el caso Maradona, dos grandes cracks de todos los tiempos del fútbol. Bueno, son dos jugadores que yo lo que suelo comparar, a veces somos muy acres para criticarlos. Hace un tiempo en una revista alguien me pidió y me dijo, hágame un artículo sobre Maradona, pero desnúdelo, póngalo ahí. Entonces yo le dije, bueno, yo lo hago el artículo, pero si me lo ponen textual. Y yo recuerdo que eso tiene muchos años ya, ese artículo que escribí para una revista de fútbol, y entonces recuerdo la frase que fue muy llamativa en ese entonces, recibí muchas llamadas al respecto, muchas inclusive congratulaciones de ello. Yo en ese entonces puse una frase que con un poquito de análisis ustedes van a tomarlo como extensión y respuesta a esta pregunta que me hace hoy en día el ingeniero. La frase dice, vivimos en un mundo tan torcido que últimamente se ha descubierto que lo único recto que tenemos es la Torre de Pisa. Porque hay mucha gente que presume, que se llena de arrogancia, se llena de cosas y sin tener el liderazgo de opinión que tenía Maradona en su momento, sin tener el liderazgo de imagen que él tenía en su momento, sin tener el dinero que él tenía en su momento. A ver, nosotros tenemos 2 reales y nos chiflamos y queremos hacer ostentación y queremos llenarnos de vanidad y todo eso. Y Maradona no tenía 2 reales, tenía muchos más reales y entonces él tenía que darse los gustos que quisiera. Obviamente que a veces, y no pueden escapar a ello porque es una característica humana, mala característica probablemente porque es antivalor, pero la envidia de mucha gente a veces arman programas, artículos, etcétera, para decir cuánto dinero gana un futbolista, cuánto dinero gana un jugador y cómo es posible que un pateador de pelota, como si cualquiera pudiera patear la pelota como lo hacen ellos, o como si cualquiera pudiera abandonar cualquier estudio o profesión y dedicarla al fútbol que solamente le permite trabajar unos 4 o 6 años a plenitud y que luego un patadón, una quebrada de pierna, una lesión de X circunstancia es capaz de cortar de raíz una profesión tan linda, pero que obviamente es bien remunerada, sí, pero es bien remunerado un jugador. Pero para que salga un Maradona, un Ronaldo, ¿sabe cuántos quedaron en el camino? Miles y miles. Yo incluso tengo la idea, y le doy como primicia a su programa, la idea de más adelante, si Dios me permite y tengo el tiempo de seguir trabajando en fútbol como ya lo he hecho por mucho tiempo, de llevar una propuesta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol de crear un monumento al futbolista desconocido, justamente en honor de esos miles y miles de muchachos que por diferentes circunstancias, que por diferentes contingencias quedaron en el camino y no llegaron a ser la figura que ellos un día soñaron, no llegaron a ser los Ronaldo, no llegaron a ser los Maradona que ellos habrían tenido en sus sueños
y que quedaron ahí con una lesión, quedaron porque le cayeron mal al dirigente, porque le cayeron mal al técnico, o fueron trinqueados por sus compañeros, o fueron sacados de alguna manera injusta y no fueron llevados como correspondía de alguna manera profesional. Entonces yo pienso que son un par de íconos, un par de lunares que tuvieron, aparte del talento de manejar la pelota, una suerte que les permitió llegar a donde llegaron, y que si la suerte lo permitía, esos mismos nombres podrían haber sido trocados por otros nombres. Perfectamente, doctor Tigua. Ahora toquemos un tema muy actual. La madre patria, España, la campeona vigente, acaba de entregar ya oficialmente la corona. No clasificó a los octavos de final como era algo que se esperaba. Fue una derrota muy triste, lamentable. Los dos primeros partidos perdieron de una manera penosa, y obviamente hoy día salvaron el honor al ganarle 3-0 a Australia. En ese sentido, ¿cómo se podría manejar esta circunstancia que van a vivir estos jugadores élite como Xabi Alonso, como Iniesta, como Fábregas, como el mismo David Villa, como Iker Casillas, y cómo va a manejar la sociedad española toda, que está viviendo una serie de acontecimientos históricos, la abdicación también del rey Juan Carlos I, los altos niveles de desempleo, los problemas que hay con la cuestión de las casas que se las han quitado a las personas, los migrantes que ya no tienen las posibilidades que tenían hace 15, 20 años cuando empezaron a movilizarse hacia allá, y obviamente la costumbre que ya tenían los españoles a los éxitos, ¿no? Recordemos, 2 Eurocopas enseguidilla se ganaron los ibéricos, así como también la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. Ya se están acostumbrando a las mesas del triunfo, y de repente ¡tas!, el porrazo, y la realidad te trae a que España ha terminado un ciclo, es el fin de una era, lamentablemente de una forma penosa, como repito. Bueno, existe una respuesta académica a esto, y es tener claro que el fútbol es aleatorio. El fútbol es dependiente del azar. El fútbol es algo como lanzar una moneda al aire. Cuando a un equipo se lo prepara físicamente, tácticamente, se le pone un gran técnico, un buen preparador físico, un buen cuerpo médico, etcétera, las distintas atenciones que se le dan al atleta, lo único que se está haciendo es robarle posibilidades al azar. Es decir, el fútbol es aleatorio, el fútbol es azaroso, el fútbol no es predecible siempre, si no, pues las loterías deportivas en el mundo que ganan mucho dinero serían unos onzos, ¿no? Apostando tanto dinero y ganando tanto dinero, sabiendo que cualquiera puede predecir un resultado, y podrían semana a semana perder muchísimos millones de dólares, euros, lo que sea en el mundo. Y no, la gran pasión, el gran misterio que despierta el fútbol justamente es ese gustito de ser impredecible, ese gustito de que las estadísticas no sirven para predecir en fútbol. En el fútbol, para hacer un análisis predictivo, lo que serviría es un análisis estocástico. La estocástica es una derivada de la estadística común, en la que participa justamente el sentido común, y que nos permite hacer cierto análisis predictivo que se apega más a la realidad del que podríamos hacer con una estadística fría. Por eso las estadísticas no nos auxilian mucho cuando queremos hacer predicciones o queremos... Sí sirven en el fútbol las estadísticas, sí, pero para llevar archivos, para llevar historias, para ciertos tipos de manejos administrativos, pero para predecir no. Para predecir lo indicado es la estocástica. Un poquito rebuscado el tema porque no todos manejan esto, pero si me preguntan me toca explicarlo. Perfectamente, doctor Tigua. Ahora, llegando nuevamente a nuestros puertos, a nuestros territorios, el tema del fútbol, ¿hay algún tipo de carga emocional específica cuando se dan partidos con una especie de carga histórica emotiva? Por ejemplo, Ecuador versus Perú, o por ejemplo Argentina versus Inglaterra. Nos recordamos el Mundial México 86, cuando Argentina enfrentaba a Inglaterra. Inglaterra había sido triunfadoras, entre comillas, si vale el término, 4 años antes en la Guerra de las Malvinas, y Argentina venía con la magia de Maradona, y algunos catalogan este partido como el partido del siglo, no solamente por la mano de Dios, sino también por ese gol mágico, genial,
único e irrepetible de Diego Armando Maradona. En ese sentido, doctor, como psicólogo, ¿usted nos podría decir que hay alguna carga especial cuando se dan este tipo de partidos históricamente trascendentes? Sí, hay partidos especiales. Algunos para distender el clima, para no meterle más tensión, dicen, no, todos los partidos son iguales. No, señor. Cada partido tiene su connotación. De hecho, hay algo que aprovecho para comentarlo. Existe lo que se llaman los goles psicológicos. De esos me encantan. Cualquier gol me gusta a mí porque es la obra, el clímax de un esfuerzo en la cancha del jugador, pero los goles psicológicos me gustan más y yo me permito explicar lo que es eso. Un jugador que ha sido echado de un club, despreciado, maltratado por un club, luego se va a otro club y da la vuelta al mundo, porque el mundo, como la pelota del fútbol, da la vuelta. Entonces, después de un tiempo, ese mismo jugador le toca jugar en contra de ese club que lo desdeñó, que lo trató mal, que lo votó como votar cualquier desecho, y le toca jugar, y ese jugador le hace un gol a ese equipo, lo celebra con el alma, lo trabaja con el alma, y eso es lo que yo llamo los goles psicológicos. A mí me encantan por la pasión que eso trae, por el simbolismo que eso trae y por la riqueza emocional que le mete al fútbol. Perfectamente, y viene como anillo al dedo para la siguiente pregunta. Es el caso del jugador Jaime Iván Caviedes, un talentoso, un virtuoso, que lamentablemente por esas circunstancias de la vida no rindió lo que se esperaba, ¿no? Coméntenos, por favor, doctor, si es tan gentil, su apreciación sobre el caso Nine Caviedes. Yo lo conocí a Iván en Barcelona y pude trabajar un poquito con él, pero aquí viene una respuesta anecdótica, si se quiere, a su entrevista. Por un acuerdo con él mismo, yo le ofrecí en su momento, cuando tuve un réclame por una opinión que yo di de él, le ofrecí no opinar más nunca de él públicamente, y es lo que ahora hago. Perfectamente, doctor. Se respeta esa respuesta. Estamos llegando ya a la parte final, no sin antes tratar de desahogar las últimas interrogantes, si es tan gentil, doctor. Hay, obviamente, el concepto de las trincas, se manejan dentro de los colectivos, dentro de los grupos, subgrupos. Hay una manada que sigue un líder alfa, hay otra manada que sigue a otro líder. Esto, obviamente, desdibuja la imagen que tiene que tener un colectivo, un grupo sólido, compacto, hacia una meta en común. ¿Cómo el psicólogo, cómo el motivador puede romper esas divisiones y tratar de juntar nuevamente a los jugadores? Son grupos que se unen por afinidades y que se unen a su vez por un móvil que es la supervivencia. Yo diría, si hay trinca en los jugadores, es porque la trinca viene de más arriba. Es porque hay trinca a nivel dirigencial, en las maneras de manejarlo, en la manera leonina de contratarlos, en la manera leonina de sacarles ventajas y entonces cuando eso ocurre se corrompe el ambiente y entonces el jugador no tiene otra cosa que unirse por afinidades, unirse por distintas razones y obviamente crear grupos de fuerza que le den algo de seguridad con respecto a la inseguridad que tratan de vencer, que hablábamos hace unas líneas atrás. Perfectamente, doctor. Y en ese sentido, esto aquí es tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. En todo club, en todo equipo, en toda agrupación existen siempre los subgrupos y lo ideal es pues que exista el manejo ideal, el manejo grupal para que esto se torne heterogéneo y no existan estos grupúsculos que pueden destruir la unidad monolítica que se necesita tener en cualquier grupo para cumplir con sus metas. Perfectamente, doctor. Y en ese sentido, el psicólogo tiene que hacer tanto terapia individual a cada uno de los jugadores, así como también charlas motivacionales a todo el colectivo. Correcto, sí, es como se trabaja. Perfectamente. Y en ese sentido, ¿cuál es tal vez el método adecuado? ¿El método sistémico, la TREC? Tal vez el psicoanálisis sería demasiado largo. ¿Cuál es el método, digamos, que en lo personal usted ha practicado durante más de 35 años en su expertise profesional? En esto no existe una receta predeterminada, porque el psicólogo que ya tiene su repertorio terapéutico, su repertorio de trabajo, sabe sentir en el grupo qué es lo que el grupo necesita, qué tipo de manejo necesita, y no existe un plan predeterminado, sino que el psicólogo que ya tiene también aguzadas sus habilidades, su profesionalismo, tiene que saber lo que mejor cala en ese grupo y eso administrarlo en ese tenor. Perfectamente. Vamos a entrar a la última parte de nuestro programa Radial Artitud con 6 años y medio al aire, que es el set del ping-pong.
Doctor, yo le digo un concepto, una palabra, un término, y usted me responde con lo primero que se le viene a la mente. ¿Jugamos ping-pong, doctor? De acuerdo. Perfectamente. Arquero. El hombre que no debe fallar. Delantero. El hombre que tiene que tener la sapiencia para aprovechar las mayores oportunidades. Gol de camerino. Algo motivante. Gol al último segundo, como el de ayer de Portugal. Algo frustrante. La Copa del Mundo de la FIFA. Es una convocatoria ecuménica. Ecuador, 2014. La pasión de los 16 millones de habitantes. Barcelona Sporting Club. Un club glorioso, pero con mucha mala suerte en cuanto al manejo de la gente que le ha tocado manejar dicho club. Club Sport Emelec. Un club lindo y que en los tiempos actuales está bastante bien manejado por Nassim Neme y que eso le está trayendo bastantes cosas buenas y una mejoría en su palmarés. ¿Cábalas existen? Sí, es una superstición que intenta eliminar la angustia de las personas, pero que no para el que tiene un buen nivel cultural sabe que eso no existe. Pero tal vez maleficios, sortilegios, ¿le suena Macanaki? Sí, pero son subterfugios ahí que no tienen ningún peso sólido ni serio. Y también viene a nuestra memoria una cuestión bastante fuerte que todavía atormenta a los brasileños, el maracanazo. ¿Se puede superar ese miedo? Eso es una prueba más de lo que hablábamos hace un rato. El fútbol es aleatorio. Nada está dicho antes de un partido. Todos los partidos tienen que jugarse y los resultados no siempre son predecibles. ¿Pelé el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos? Junto a Maradona, sí. Perfectamente. ¿Y el mejor arquero para el doctor Eduardo Tigua cuál ha sido? Lev Yashin, Lev Yashin, la araña negra. Perfectamente. A nivel de Ecuador, ¿el mejor jugador de todos los tiempos, Alberto Spencer? Yo diría que es injusto quedarse solo con Spencer, que fue un destacado. Están Aguinaga, Olger Quiñones, Jimmy Montanero, hay muchos en realidad. Perfectamente. Anthony Valencia. Es un destacado y que felizmente también tuvo suerte en recalar en Europa. Ener Valencia, la revelación, sorpresa del Mundial, 3 goles. Sí, generación espontánea, ¿no? Porque ellos por naturaleza, por su propio talento surgen y bendito Dios pues que pueden alcanzar altas estadísticas. Autogol. Un accidente en el fútbol. Árbitro. Es deseable que sea una persona correcta. Perfectamente. Y esta es la última pregunta, doctor, agradeciéndole nuevamente su tiempo. El árbitro es una parte importante dentro de esto que es el show del fútbol y muchas veces es mentada su mamacita, muchas veces reciben amenazas, inclusive algunos, como usted decía al principio de este interview, fueron muertos. Sí. Ellos también tienen que tener una asistencia psicológica, una especie de apoyo emocional para salir adelante en esta profesión a veces incomprendida, que es la de ser referee. Claro, yo para alegrar un poco, matizar la entrevista, le voy a contestar eso con un sarcasmo y es al que yo me adhiero por las experiencias. Se dice que para ser árbitro se necesita no querer a la mamá, porque la exponen, porque es una profesión muy difícil, pero que tienen que tener la personalidad suficiente para ejercerla y que enhorabuena por aquellos que la llevan bien. Perfectamente. Y el rol también importante de los comunicadores, de los periodistas, de la gente que hace opinión pública es realmente vital y trascendente. Una recomendación, un consejo para ellos para que obviamente la sociedad ecuatoriana sepa manejar con tranquilidad independiente el resultado que se dé el día miércoles. Que el periodista deportivo tenga claro de que él es un líder de opinión. De lo que él opina hay mucha gente escuchándolo, siguiéndolo. Por ende, cuando acierta el periodista, trae una alegría, trae un gran mensaje. Pero cuando falla el periodista, hace que mucha gente, como Castillo de Naipe, se equivoque junto a él y tengan reacciones inadecuadas. Perfectamente. Tributamos un fuerte aplauso para el doctor Eduardo Tigua. Venga, fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Quisiera que por favor dirigiese un mensaje final a los miles de radioyentes que nos siguen desde hace casi 7 años en esta propuesta radial de arte, ecología, cultura, espiritualidad y también, por supuesto, esto que es el rey de los deportes, la pasión del fútbol. Si es tan gentil, doctor Eduardo Tigua. Sí, nada, que la iglesia y la religión son dos cosas que están salvando a la juventud
que el joven se aleje de los malos vicios, de las cosas inadecuadas y traten de llevar una vida deportiva, una vida saludable en aras de un buen futuro. Perfectamente. El doctor Eduardo Tigua lo pueden ver también en las redes sociales, lo pueden seguir ahí en el Twitter, nos seguimos mutuamente y es un gusto haber compartido con él estos 45 minutos, exactamente un tiempo de juego que hemos tomado esta entrevista. Arturo Ramírez López, su servidor, les desea que tengan una excelente noche, se cuida muy bien. El programa Radial Artitud les manda bendiciones. Chao, chao, gracias. Perfectamente, doctor Tigua, continuamos con esta entrevista. Hemos hablado sobre los cracks, las grandes figuras del fútbol de antaño. Ahora vamos a centrarnos en esta parte de nuestra entrevista con los futbolistas que brillan hoy por hoy. El día de hoy hemos tenido una experiencia realmente increíble al ver en las pantallas cómo el jugador Luis Suárez, la gran figura de los charrúas, se mandaba un mordisco. En el fútbol hay un término que se llama el hat-trick, que es cuando una persona hace 3 goles en un mismo partido. Y obviamente el ingenio popular bautizó esto aquí como el hat-trick de Luis Suárez porque es la 3ª vez que lo hace. En ese sentido, doctor Tigua, ¿usted considera que esto de aquí es una cuestión que hay que saber manejarla, que a lo mejor hay que hacerle algún tipo de control de ira para el señor Luis Suárez? ¿Es una manera de controlar esa agresividad, esa impulsividad, o es solamente una maña que tiene en la caliente jornada del campo del fuego de fútbol? Bueno, yo pienso que es un recurso más. Hay jugadores que tienen diferentes tipos de agarrar, de patear, de golpear, de escupir, de morder. Lo que pasa es que esta es muy evidente por lo que deja la secuela, deja ahí la mordida, ¿no? Pero son, ahora que el mundial está siendo desarrollado en Brasil y está más en boga el portugués, los brasileños son mumuñas del fútbol, equivalente a decir trampas, a decir artificios, a decir recursos que le sirven al jugador para salir bien librado cuando una jugada está muy apretada. Ya, pero en ese sentido, doctor, en el término legalmente, moralmente hablando, es una artimaña que va en contra del fair play, del juego limpio que promueve justamente la FIFA, ¿no? Sí, promueve la FIFA, pero hay que ver hasta dónde la FIFA cumple con ese juego limpio. Ellos del juego limpio lo quieren en la cancha, pero afuera de la cancha no sé cuán limpio sea. En realidad, ya le digo, es cuestión, esto es como cuando usted va hablando por el celular en su carro, usted va feliz, pero cuando otro va hablando y le interrumpe su curso, ahí usted lo ve mal, ¿no? Eso es normal, mirar la paja en el ojo ajeno. Perfectamente, doctor. Esta personalidad combativa, aguerrida, violenta de Luis Suárez, el goleador uruguayo, lo hemos visto no solamente haciendo goles con las 2 piernas, tremendos cabezazos fulminantes, sino inclusive salvando goles, atajando anotaciones en su propia portería. Nos acordamos en Sudáfrica 2010, cuando Ghana estaba a punto de ganarle a Uruguay y el hombre, como un voleibolista, salvó de la raya una pelota. Esto nos habla a las claras de que es una personalidad combativa, agresiva, que no se doblega ante nada y que siempre sale adelante. ¿Eso es común verlo en los jugadores de élite? Es común entre los jugadores charrúas, que son de una garra así muy particular. Si usted va por Montevideo, por Tacuarembó, los distintos estados de Uruguay, donde sabemos pues que Uruguay incluso incluye al fútbol en la contabilidad del Producto Interno Bruto, por la cantidad de inversión que hace, por la cantidad de dinero que ha sabido extraer de ahí en la venta de jugadores. Se dice pues que desde la época de Paco Casal las estadísticas del fútbol uruguayo han decaído en gran manera porque
Él ha sido un empresario que ha eclipsado el mercado uruguayo y a él le echan muchas culpas de por qué la selección uruguaya y algunos equipos han caído en sus estadísticas. Eso está por verse, hay que analizarlo. En realidad él consiguió polarizar mucho esto, pero si usted recorre las pampas uruguayas, ve a niños de 4 o 5 años que entrenan ya con la número 5, con la pelota profesional, y algunos que con más edad ya la van dominando. Es decir, el país de Uruguay es un país muy futbolizado y desde pequeños son mentalizados de ellos para conseguir grandes cosas. Ellos tienen la historia con el famoso Maracaná, el maracanazo, que lo llena de palmarés su historia, la enriquece más, ¿no? Entonces, no me llama la atención, no digo que está bien, estoy justificando lo que hace Suárez, pero es un recurso más de los que muchos jugadores hacen uso. Perfectamente, hablando de países altamente futbolizados y justamente que están en la frontera del Río de la Plata, ahora vamos a referirnos al cumpleañero de hoy, argentino. Lionel Messi está cumpliendo 27 años y todos esperan que sea el mundial de su consagración. Es la tercera Copa del Mundo en la cual está presente y obviamente todos aspiran a que pueda levantar la Copa de la FIFA. ¿Cómo usted analiza la personalidad de este gran jugador que tuvo carencias nutricionales físicas, tuvo deficiencia en la somatotropina, la hormona de crecimiento, y tuvieron que darle una serie de tratamientos allá en Barcelona? Él hizo muchos esfuerzos, sacrificios, mudándose desde muy niñito de Argentina allá a España para poder ver sus sueños hechos realidad. ¿Considera que él tiene una personalidad diferente, distinta a la de los otros futbolistas de Argentina que han triunfado? Messi tiene una personalidad, yo la veo bastante normal dentro de la norma estadística. Es decir, es una personalidad que él ha referido, lo he escuchado en entrevistas, que él tiene mucha gratitud, mucha identidad con los españoles, porque él de pequeño, cuando tenía su problema de salud en Argentina, no encontró eco, no encontró apoyo, y sin embargo cuando fue a España, ahí sí, siendo un tratamiento oneroso, hubieron personas que se hicieron cargo de él, lo apoyaron y pudo superar en gran manera su problema de salud. Ahora, este tipo de jugadores, los Maradona, los Neymar, los Messi, no necesariamente son excéntricos por naturaleza. Nosotros, el común de las personas, lo hacemos excéntrico porque lo rodeamos, permitimos que eclipsen un ambiente, que siendo el centro del cake en una sociedad, pues nosotros le rendimos honores o tributos al talento, porque así está diseñada la sociedad, tributar al talentoso. Entonces, lo que ocurre es que si uno de nosotros comete una cosa por ahí, nadie ni se va a enterar, pues. Pero en cambio cuando lo hace una persona como ellos, que brindan blanco para cámaras, para fotografías, para dibujos, para curiosos, para toda una cantidad de gente que los observa, obviamente que va a ser algo llamativo, algo que puede llegar incluso a impresionar en gran manera a muchísima población. Perfectamente. Hablando de personalidades extravagantes, obviamente también tenemos que referir a los cracks actuales, a el gran Cristiano Ronaldo, ¿no? Muchos consideran que es egodistónico o egoísta o ególatra, que inclusive cuando hacen goles los compañeros del Real Madrid o de Portugal, él ni siquiera lo celebra junto a sus compañeros, sino que cuando él es el protagonista, cuando él mete los goles, él ahí sí celebra de una manera inclusive a veces hasta histriónica. ¿Cuál sería el tipo de perfil que maneja Cristiano Ronaldo? Sí, usted lo define bien como histriónico, ¿no? Hay esa tendencia al histrionismo de parte de Cristiano Ronaldo. Yo escucho de las tantas cosas que se escuchan de él, en realidad hay cosas muy nobles en cuanto a su respuesta social, que ha ayudado a varias personas con problemas de salud, que a un niño que ayudó que tenía cáncer y a otro que operaron de la cabeza, le quedó una cicatriz y él se hizo un peinado con una raya simulando el corte que tenía este niño. Es decir, y muchas obras más que seguramente no han alcanzado a trascender, pero que dejan ver que la formación, porque él tiene una formación religiosa, espiritual muy profunda, ha calado en su personalidad y obviamente son cosas que a veces
no alcanzamos a distinguir desde afuera para poder diferenciar de si es buena o mala persona, cosa que nadie lo llama pues a ser juez de los demás, pero que por la intención y por ciertos destellos uno puede hacer un diagnóstico, si se quiere, de qué tipo de personalidad se trata. Y en ese sentido, hasta ahorita ha tenido un mundial un poco frustrante. Los dos primeros partidos han sido decepcionantes. El primero perdió y el segundo en el último minuto alcanzaron a empatar justamente con un pase centro genial de él. Se juegan remotas posibilidades para ver si pasan a octavos de final y obviamente hay mucha gente que lo ha criticado, ¿no? ¿Cómo él puede manejar esta presión de un estadio abarrotado de 50.000 a 100.000 almas que a veces lo critican, lo vituperean, lo insultan? ¿Cómo puede manejar esa presión este jugador que obviamente ha cosechado las mieles del triunfo y que está tratando de hacer todo lo posible por llevar a Portugal nuevamente al primer plano de el Olimpo del fútbol mundial? Es difícil cuando una persona ha alcanzado tal ribete de popularidad, de ser conocido por el mundo, de ser admirado. Es difícil que esta persona pueda llevar una vida normal. Pierden su privacidad, pierden muchas cosas que el hombre común puede darse lujo, como cierta especie de tranquilidad mental. Todas esas cosas ya se le comienzan a negar en la medida que él se va tornando cada vez más figura. Entonces, mal puede él, a punta de personalidad, tratar de resistir todas esas cosas. Brindan blanco para la crítica, brindan blanco para el comentario, para el chisme, sea bien o mal intencionado, y obviamente están expuestos a eso, y ellos ya a estas alturas de la vida ya lo saben. Es pues cuestión de la novelería popular, más bien la que nos pone en la comidilla del comentario, en la comidilla de la farándula, y porque el fútbol tiene farándula y esta es una parte de ellos. Entonces, las personas que estamos viendo, tratando de mirar la parte seria del fútbol, no nos toca más que respetar esa manera del hincha, esa manera alegre de mirar las cosas y considerarlo una parte más del fútbol que nos permite disfrutar. Perfectamente. Otro de los grandes jugadores que están en la bitácora del Mundial y que habla también portugués es Neymar. Está jugando brillantemente, ha salvado a su equipo Brasil en algunas ocasiones en estos 3 partidos y obviamente es el goleador actual del campeonato con 4 anotaciones. Tiene 22 años recién, la presión de 200 millones de coterráneos cariocas que le exigen prácticamente que lleve a Brasil al hexacampeonato, y obviamente él destaca por sus peinados llamativos, rimbombantes, y obviamente también sus novias que ha tenido, muy guapas por cierto. Un perfil psicológico vuelo de pájaro de Neymar Jr., por favor, doctor, si es tan gentil. Es, como le decía, la presión del populacho lo que los termina haciendo excéntricos a ellos. Calcule usted, y si hacemos memoria, cuántos de nosotros los que escuchamos su programa podríamos rememorar las cosas que hicimos cuando tuvimos 22 años, cuántos aciertos, cuántos errores, y obviamente nadie estuvo ahí con una cámara para tomarnos fotos, para grabar y exponernos al comentario mundial, pero acá ellos son gente que eclipsa un ambiente, son gente que son capaces de llamar la atención de millones de personas, y entonces es comprensible que se den este tipo de comentarios aventurados en bien y en mal de ellos. Perfectamente. Y el último de los grandes jugadores que vamos a hacer referencia, doctor Tigo, si es tan gentil, es Robben. Un excelente jugador holandés, explosivo, lleva 3 goles, brilló también en el Mundial anterior, y lo que se destaca de este hombre es que es un sobreviviente de un cáncer testicular. Tiene la apariencia de un hombre de más de 60 años y apenas tiene 28, 29 años. Sin embargo, es un gran guerrero, un batallador que no da bola por perdida, y por eso vemos que ha triunfado en el Bayern de Múnich y por supuesto Holanda. Fue subcampeón mundial en Sudáfrica 2010 y ahorita es serio candidato a llevarse la Copa de la FIFA. Robben, por favor, su personalidad. Bueno, a él lo conozco menos que los anteriormente nombrados. No obstante, es llamativa su entrega, su pundonor que él pone en la cancha, el haber luchado por su supervivencia con la enfermedad esa tan grave que tuvo. Todas esas cosas pues dan relevancia a su personalidad, a sus dotes como persona, como ser humano,
y entonces es comprensible el esfuerzo, el denuedo que él le pone en la cancha, y obviamente eso lo convierte en un líder no solamente para los holandeses, sino para el resto del mundo. Perfectamente, estamos compartiendo conocimientos, experiencias, sensibilidades con el doctor psiquiatra y psicólogo clínico, el doctor Eduardo Tigua. Vamos a hacer una pausa comercial y retornamos inmediatamente, no le cambien. Este programa llega a todos ustedes gracias al gentil auspicio del restaurante vegetariano Super Light, que los espera para saborear la mejor comida vegetariana. Portete 3102 y 6 de marzo, esquina. No lo olviden. Hacemos una pausa comercial y retornamos inmediatamente en nuestro programa Radial Actitud. Vamos a comer sano de comerciales, ya regresamos. Vamos a entrar a la última parte de nuestro programa Radial Actitud con 6 años y medio al aire, que es el set del ping-pong. Doctor, yo le digo un concepto, una palabra, un término, y usted me responde con lo primero que se le viene a la mente. ¿Jugamos ping-pong, doctor? De acuerdo. Perfectamente. Arquero. El hombre que no debe fallar. Delantero. El hombre que tiene que tener la sapiencia para aprovechar las mayores oportunidades. Gol de camerino. Algo motivante. Gol al último segundo, como el de ayer de Portugal. Algo frustrante. La Copa del Mundo de la FIFA. Es una convocatoria ecuménica. Ecuador, 2014. La pasión de los 16 millones de habitantes. Barcelona Sporting Club. Un club glorioso, pero con mucha mala suerte en cuanto al manejo de la gente que le ha tocado manejar dicho club. Club Sport Emelec. Un club lindo y que en los tiempos actuales está bastante bien manejado por Nassim Neme, y que eso le está trayendo bastantes cosas buenas y una mejoría en su palmarés. ¿Cábalas existen? Sí, es una superstición que intenta eliminar la angustia de las personas, pero que no para el que tiene un buen nivel cultural sabe que eso no existe. Pero tal vez maleficios, sortilegios, ¿le suena Macanaki? Sí, pero son subterfugios ahí que no tienen ningún peso sólido ni serio. Y también viene a nuestra memoria una cuestión bastante fuerte que todavía atormenta a los brasileños, el maracanazo. ¿Se puede superar ese miedo? Eso es una prueba más de lo que hablábamos hace un rato. El fútbol es aleatorio. Nada está dicho antes de un partido. Todos los partidos tienen que jugarse y los resultados no siempre son predecibles. ¿Pelé el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos? Junto a Maradona, sí. Perfectamente. ¿Y el mejor arquero para el doctor Eduardo Tigua cuál ha sido? Lev Yashin, Lev Yashin, la araña negra. Perfectamente. A nivel de Ecuador, ¿el mejor jugador de todos los tiempos, Alberto Spencer? Yo diría que es injusto quedarse solo con Spencer, que fue un destacado. Están Aguinaga, Olguer Quiñones, Jimmy Montanero, hay muchos en realidad. Perfectamente. Anthony Valencia. Es un destacado y que felizmente también tuvo suerte en recalar en Europa. Ener Valencia, la revelación, sorpresa del Mundial, 3 goles. Sí, generación espontánea, ¿no? Porque ellos por naturaleza, por su propio talento surgen y bendito Dios pues que pueden alcanzar altas estadísticas. Autogol. Un accidente en el fútbol. Árbitro. Es deseable que sea una persona correcta. Perfectamente. Y esta es la última pregunta, doctor, agradeciéndole nuevamente su tiempo. El árbitro es una parte importante dentro de esto que es el show del fútbol y muchas veces es mentada su mamacita, muchas veces reciben amenazas, inclusive algunos, como usted decía al principio de este interview, fueron muertos. Sí. Ellos también tienen que tener una asistencia psicológica, una especie de apoyo emocional para salir adelante en esta profesión a veces incomprendida, que es la de ser referee. Claro, yo para alegrar un poco, matizar la entrevista, le voy a contestar eso con un sarcasmo y es al que yo me adhiero por las experiencias. Se dice que para ser árbitro se necesita no querer a la mamá, porque la exponen, porque es una profesión muy, muy difícil, pero que tienen que tener la personalidad suficiente para ejercerla y que enhorabuena por aquellos que la llevan bien. Perfectamente. Y el rol también importante de los comunicadores, de los periodistas, de la gente que hace opinión pública es realmente vital y trascendente. Una recomendación, un consejo para ellos para que obviamente la sociedad ecuatoriana sepa manejar con tranquilidad independiente el resultado que se dé el día miércoles. Que el periodista deportivo tenga claro de que él es un líder de opinión,
de lo que él opina, hay mucha gente escuchándolo, siguiéndolo. Por ende, cuando acierta el periodista, trae una alegría, trae un gran mensaje. Pero cuando falla el periodista, hace que mucha gente, como Castillo de Naipes, se equivoque junto a él y tengan reacciones inadecuadas. Perfectamente. Tributamos un fuerte aplauso para el doctor Eduardo Tigua. Venga, fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Quisiera que por favor dirigiese un mensaje final a los miles de radioyentes que nos siguen desde hace casi 7 años en esta propuesta radial de arte, ecología, cultura, espiritualidad y también, por supuesto, esto que es el rey de los deportes, la pasión del fútbol. Si es tan gentil, doctor Eduardo Tigua. Sí, nada, que la iglesia y la religión son dos cosas que están salvando a la juventud, que el joven se aleje de los malos vicios, de las cosas inadecuadas y traten de llevar una vida deportiva, una vida saludable en aras de un buen futuro. Perfectamente. El doctor Eduardo Tigua lo pueden ver también en las redes sociales, lo pueden seguir ahí en el Twitter, nos seguimos mutuamente y es un gusto haber compartido con él estos 45 minutos, exactamente un tiempo de juego que hemos tomado esta entrevista. Arturo Ramírez López, su servidor, les desea que tengan una excelente noche, se cuida muy bien. El programa Radial Artitud les manda bendiciones. Chao, chao, gracias. Esta entrevista. Arturo Ramírez López, su servidor, les desea que tengan una excelente noche, se cuida muy bien. El programa Radial Artitud les manda bendiciones. Chao, chao, gracias.